¿Qué tal? ¿Cómo está? En este bloque de Mercado por Expertos vamos a intentar hablar de números, pero de los números que nos han tocado vivir en los últimos tiempos, sobre todo en este año tan complicado, tan difícil, despolitizándonos, pero hablando de la realidad. La realidad supera cualquier posibilidad de discurso, esto lo sabemos perfectamente bien. Y para hablar de números vamos a hablar de importaciones y exportaciones, nada más ni nada menos, y para eso está con nosotros el titular de los despachantes de aduana, el presidente del Centro de Despachantes de Aduana, el señor Enrique Loiso, nuevamente. ¿Cómo te va, Luis? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, preocupado por lo que O días. hablábamos fuera O de buenos cámara, días, perdón. ¿no? Sí. Porque lo que nos decía fuera de cámara en cuanto a los movimientos económicos de importaciones y exportaciones, que algunos lo pueden tomar como cifras aparte, pero en el contexto es un problema. Sí, bueno, es un problema obviamente porque la realidad es que la economía, en algún momento esperábamos que arrancaba y no arrancara, y ahora la verdad que la economía está No, para además abajo. hay un Está stand-by total. extraño hasta las definiciones, ¿no? Obviamente la realidad política que vive el país está, la espera de las elecciones al domingo próximo, hace de que haya mucha inquietud Seguro. sobre el resultado de las elecciones y ver qué es lo que va a pasar y en función de eso ver cómo se va a mover. Pero bueno, ya hemos tenido algunos cimbronazos, la realidad es que sin ser economista, pero siendo un común lector del día a día de la economía de bolsillo de la gente, con un dólar oficial a 60 y un paralelo a 70 y un líquido a 80, o sea, van de 10 en 10, Sí. la cosa se hace muy difícil. En algunos hablan de un dólar a futuro de 100 pesos para marzo, y todo eso genera una inquietud tremenda. Y me imagino que en los despachantes, es decir, en el exportador e importador, genera una situación más compleja aún, porque de eso depende, digamos, el funcionamiento del negocio, ¿no? Mirá, hay una cuestión que es simple, a ver si la economía no funciona y si el consumo no está, evidentemente el comercio exterior, que forma parte del comercio del país, se resiente. Claro. Bueno, para eso tenemos las estadísticas. Yo te quería comentar lo que hablábamos antes. Nos encontramos con un saldo positivo de 1.700 millones de dólares. Pero el análisis de ese saldo positivo, e insisto, sin ser economista, y sobre todo teniendo en cuenta desde la óptica de los despachantes de aduana, hoy tenemos nuestro sector está sumamente resentido. Claro. Hemos tenido una caída en el último año de entre un 35 y un 40% de las operaciones. Vos fijate que en importaciones, bienes de capital, entre bienes de capital y bienes intermedios o parte, hay una baja en este mes del 22%. En un solo mes. O sea, comparado con meses anteriores, 33% en combustible, 9% menos en bienes intermedios, bienes de consumo un 17%, bienes de consumo, los bienes directos que se importan. Y aparte estamos hablando de los insumos que son necesarios también para producir. Sí, sí, claro. Para que nuestra industria nacional produzca y pueda salir al mercado. Sí, tuvimos un aumento en las exportaciones. Obviamente el sector agropecuario, que es el que más se llevó casi un 60, un 65% de todas las operaciones de comercio exterior, que es lo que aumenta. Y este mes con una suba importante porque, bueno, obviamente estamos en una época estacional donde empiezan a aumentar las operaciones de exportación del sector agropecuario. Los granos y bienes intermedios agropecuarios aumentan por una cuestión de estacionalidad, pero también depende de cómo estén los precios internacionales. O sea, estamos en una situación... Afortunadamente no hemos tenido la debacle del año pasado en lo que se refiere al mundo agropecuario, ¿no? Pero de todas maneras no nos llena, no alcanza, ¿no? No alcanza porque en realidad la balanza positiva que tenemos, que sí es positiva, tenemos un saldo favorable, insisto, de 1.700 millones de pesos, pero esto es producto de la baja de las importaciones. Y debería haber sido, lo ideal es que se compensen entre la necesidad de importar lo que realmente hace falta y la posibilidad de exportar todo lo que el país produce, pero estamos en una situación, las cifras son contundentes. Y además hay algo que también lo charlábamos afuera, porque a mí me preocupa especialmente, sin haber conocido estas cifras, que son más que llamativas, ¿no? Porque uno a veces en la vida cotidiana no imagina lo que está pasando en estos niveles, como por ejemplo importación, exportación, y hasta dónde puede bajar. Pero tenemos también un contexto internacional, sobre todo regional, que verdaderamente es muy complejo para la Argentina. Es complejo para todos, pero para la Argentina especialmente, con un Bolsonaro enojado, con Chile, que es un segundo importador de
de productos argentinos también en crisis, la crisis boliviana, la crisis ecuatoriana, la crisis venezolana. Sí, es difícil, ¿no? Evidentemente Latinoamérica está viviendo un proceso muy especial a nivel regional ya, no solamente de determinados países, y esto genera una incertidumbre mayúscula. Pero y además nosotros nos produce incertidumbre, sobre todo por lo que vos mencionaste, por los países con nuestro vecino, con los que más comerciamos. Seguro. Por eso digo, este contexto complejo, internacional, regional diría yo, afecta en forma directa al operador, que es el caso, por ejemplo, de los despachantes de aduana o los importadores y exportadores, ¿no? A ver, hay una cifra que es contundente. Ayer salió en los diarios que hubo una retracción del consumo en shopping y supermercados de entre el 6,5% y el 7,5%. Vos me vas a decir, bueno, el shopping es suntuario, bueno, pero es una fuente de trabajo, y los supermercados o los retail. Bueno, pero yo la creo mayoría que de la gente no solo en los shopping va a consumir mercadería de primera necesidad. Claro. Ya no estamos hablando de bienes de alta gama o de alto consumo o de alto valor adquisitivo. Se está restringiendo mucho. Y esto nos ha pegado directamente a nuestro sector en forma directa. Porque al haber retracción, el nivel de importaciones, que es un nivel muy importante para nosotros de trabajo, se ha reducido. Yo te lo comenté, lo mismo que vengo comentando. Hace algunos meses cuando hablamos yo te dije que una de las variables que teníamos nosotros para más o menos darnos cuenta cómo venía la cosa son los pedidos de licencias automáticas o no automáticas, llamadas SIMI, que hacían nuestros clientes. Y la pila baja considerablemente. Claro. Ha bajado considerablemente. Bueno, o sea, el volumen de operaciones... Creo que es una vidriera clara de cómo están las cosas, ¿no? Pero Luis, a ver, te doy un ejemplo concreto. Tenemos mercadería en el puerto y que ha arribado y los importadores no pueden pagar los derechos de exportación, los derechos de importación, porque no tienen plata. O están tratando de ver si existe, cómo está el mercado, si baja medio punto. A ver, en un dólar de casi 60 pesos, que es lo que está costando el dólar de importación, medio punto es muchísima plata. Claro. Bueno, y no pueden retirar la mercadería porque no se puede pagar, porque los costos son altos y porque fundamentalmente no tienen plata para pagarlo. Y esto se nota. Así de simple, ¿no? Esto se nota. Y insisto con este tema que te marqué antes como un parámetro. Nosotros lo vemos en el pedido de trabajo que tenemos anticipado. Esto era una visión que nosotros teníamos de cómo trabajar durante el año y ya sabíamos medianamente lo que venía pasando. Cuando alguien te pide hacer una licencia previa de importación a través de una SIMI, ya sabemos que ese es un trabajo que se va a producir prácticamente entre 30 y 60 días. Depende de dónde esté llegando la mercadería. Y hoy no está. No. Es un panorama bastante complicado, ¿no? Esperemos que la próxima visita tuya acá es difícil, ¿no? Porque no se resuelve todo en 10 días, 15 días, un mes, pero que, bueno, por lo menos uno observe alguna lucecita de, bueno, vamos a cambiar Mirá, Luis, modalidades. Los tiempos que vienen son difíciles, el país está en una situación de crisis profunda, estamos en una crisis, no podemos llamarlo como un problema, estamos en una crisis, y salir de esto creo que nos va a costar mucho tiempo. Sí, esperemos que los que nos gobiernen, Dios los ilumine como para poder sacarnos adelante, porque realmente nos hace mucha falta. Insisto, tenemos una crisis económica, nos está costando recuperarnos y la verdad que me parece que no nos merecemos esto. Quique, muchas gracias por venir como siempre, y bueno, vamos a seguir conversando sobre esto porque tiene mucho que ver con lo de los argentinos, tiene mucho que ver con todos nosotros. Estamos hablando de bienes de capital, pero estamos hablando también de bienes de consumo, estamos hablando de todo. Estamos hablando del consumo, de comerciar, de la necesidad de que el país se mueva. Eso es lo que estamos hablando. Exactamente. Gracias, Luis. Nos encontramos, ¿Cómo no? Nosotros seguimos, nos encontramos la semana que viene. Esto fue Mercado por Expertos, por supuesto, ¿no?